Buenas tardes a todos, mi nombre es Felipe Gutiérrez Castilla, soy ayudante del curso de Mecánica de Suelos 2 para Universidad de la Frontera, con el docente Mauricio Hermosilla Sotomayor. Este video trata de un ejercicio que pretende explicar de punta a cabo cómo se desarrolla un ejercicio de consolidación y cuáles son las consideraciones que se tienen en cuenta, tanto de tipo teórico como de tipo constructivo. Así que, sin más vuelta, partimos. Veamos. ¿Cuál es el problema? El problema es una torre de agua potable rural con capacidad de estanque de cúbicos, la cual transmite al terreno una tensión del orden del 1.5 kilos en centímetro cuadrado en una zapata cuadrada con ancho B igual a 2 metros. En una reunión con los ingenieros del proyecto, llegan a la conclusión de que el asentamiento máximo admisible por requerimiento de estructura y equipos es de 3/4 de pulgada. Y además, el sello de fundación debe estar, por requerimiento del proyecto, a la cota de 2 metros bajo el nivel de terreno natural. ¿Ya? El perfil estratigráfico se muestra en la siguiente diapositiva y los parámetros asociados también. Como nota, dejamos que el nivel freático se encuentra a 2 metros bajo la superficie. ¿Ya? El perfil estratigráfico del proyecto es el siguiente, en donde hay 1, 2, 3, 4, 5 estratos de suelo y finalmente hay una roca madre. ¿Ya? El primer estrato, metro de relleno no controlado, luego viene un estrato de 3 metros con arcilla de baja plasticidad, 2 metros de limo de alta plasticidad, luego vienen 9 metros de grava, donde 6 son de grava bien graduada y 3 son de grava mal graduada. ¿Ya? También se muestra la posición de la napa. ¿Ya? Junto con esto se informan las propiedades del suelo, que tiene que ver principalmente con la densidad de terreno y las propiedades de consolidación, como lo son el C sub C, C sub R, la tensión de preconsolidación y el índice de vacíos. Como podemos ver, para todos los estratos se informa la densidad y solamente para los estratos 2 y 3, que corresponden a la arcilla y el limo respectivamente, se informan los parámetros de consolidación. ¿Ya? Y dado este contexto, nos piden varias cosas. En primer lugar, calcular el asentamiento total. En segundo lugar, en caso de que no se cumpla el requisito de asentamiento total, se pide proponer un relleno con todas las características que sean necesarias para especificarlo. Es decir, espesor de relleno, número y espesor de capas, sello de fundación y excavación y sobreancho de la excavación. Teniendo todo esto, se nos pide exponer brevemente la metodología constructiva y además propone una campaña geotécnica que permita caracterizar el perfil estratigráfico pensando en la consolidación. ¿Ya? Todo esto se pide en un cierto espacio que está indicado en la pauta adjunta, que el link de descarga va a estar en la descripción. ¿Ya? Es eso por el momento. Entonces, para este problema procedemos a resolver. Pero antes, un breve preámbulo o recordatorio teórico. Ya, nosotros tenemos el perfil estratigráfico, ¿ya? Y tenemos que ubicar una zapata de ancho 2 metros a 2 metros por debajo de la superficie. Es decir, tenemos el nivel de terreno natural y aquí tenemos el sello de fundación. Ese por requisito del proyecto va a ser a ese nivel. Y encima de eso tenemos que colocar una zapata. ¿Ya? La pregunta es, analizamos consolidación. ¿Para qué estratos analizamos consolidación? Y la primera distinción que podemos hacer es cuáles son los estratos que están afectos a tensiones. ¿Ya? Sabemos que el bulbo alcanza una profundidad por debajo del sello de fundación aproximadamente 3 veces el ancho de la zapata. Por tanto, podemos suponer que como el ancho de la zapata es de 2 metros,
el bulbo afecta 6 metros debajo del sello de fundación, es decir, hasta una cota de aproximadamente 8 metros. Esto implica que tanto la arcilla como el limo como la grava están afectos a tensiones. Pero la grava, dada su alta permeabilidad, no consolida, ¿ya? Sufre asentamientos instantáneos, sí, pero no sufre asentamientos en el tiempo, no está afecta a consolidación. Por tanto, nosotros la descartamos como estrato consolidable. Y en este esquema, nosotros vamos a decir que los estratos que están señalados en verde no van a consolidar y los estratos que están señalados en celeste sí van a consolidar. ¿Por qué? Porque son un limo y son una arcilla. Son estratos cuya permeabilidad es suficiente para impedir la disipación inmediata del agua y por tanto van a desarrollar asentamientos en el tiempo. ¿Ya? Tenemos estrato consolidable, estrato no consolidable, celeste y verde respectivamente, y indicamos que vamos a tener dos estratos que van a estar claramente diferenciados. Tanto el limo como la arcilla, dada la tabla de propiedades informada anteriormente, van a tener un comportamiento distinto, ¿ya? Así que los tratamos por separado. Ahora, ¿cuáles son las variables que tenemos que obtener? Depende de la trayectoria de tensiones. Podemos tener trayectoria preconsolidada, podemos poner una trayectoria mixta o podemos tener una trayectoria normalmente consolidada, ¿ya? Y más o menos para ir recordando qué significaba esto, teníamos que ir a una gráfica del ensayo de consolidación, donde a medida que vamos avanzando en las cargas, aquí, a medida que vamos avanzando en las cargas, vamos sufriendo una mayor reducción del índice de vacíos, ¿ya? Y una trayectoria PC significaba que tanto la tensión geostática como la tensión final estaban por debajo de la tensión de preconsolidación. O sea, nosotros partimos en este punto, una vez cargamos el punto de análisis, lo llevamos hasta aquí, y tanto el inicio como el final se encuentran por debajo de la tensión de preconsolidación. Una rama mixta es una rama que parte antes de la tensión de preconsolidación, pero que termina que termina después de la tensión de preconsolidación. Por tanto, vamos a tener que calcular, considerando ambas ramas, el asentamiento, ¿ya? Y una trayectoria NC es una que está enteramente en la rama sobreconsolidada. Es decir, que tanto la tensión final como la tensión geostática inicial son mayores a la tensión de preconsolidación. En este caso, por lo general, la tensión inicial es muy parecida a la tensión de preconsolidación, ¿ya? Así que ahí podemos tener un indicio. Y volvemos aquí, a la trayectoria de tensiones y los asentamientos. Dependiendo de dónde estemos en el tema de las tensiones, va a ser la ecuación que utilicemos. La trayectoria PC, la trayectoria mixta y la trayectoria normalmente consolidada. Pero en todos necesitamos primero el espesor del estrato al cual le vamos a asignar estas propiedades y además vamos a requerir un punto de análisis en donde vamos a suponer que las tensiones son representativas del estrato. ¿Qué hacemos entonces? Para cada uno de los estratos, celeste y rojo, vamos a definir un punto de análisis, que en este caso va a ser la mitad. Va a ser el punto medio del estrato que estamos analizando. En ese punto, aquí, tenemos que calcular primero la tensión geostática y luego la tensión inducida producto de la zapata, ¿ya? Y además tenemos que considerar la descarga producto de la excavación. Lo mismo para el estrato de limo. El punto medio de ese estrato va a ser el que vamos a analizar y vamos a considerar tanto la tensión geostática como la tensión inducida producto de la zapata.
Nuevamente, recapitulando, ¿cómo calculamos las tensiones? La tensión geostática se calcula con el peso específico del suelo por el espesor del estrato. ¿Ya? Así de sencillo. Esto viene de suelos 1. La tensión final. La tensión final se calcula como la tensión geostática inicial más la carga de la zapata disipada al punto de análisis y menos la descarga producto de la excavación. ¿Ya? ¿Por qué? Tenemos que considerar que esto es como una fotografía que se toma antes de cualquier intervención, que esa sería en sub-0, y luego analizamos la foto después de la intervención. ¿Ya? Y para poder hacer la zapata a un sello de fundación de 2 metros, necesariamente tenemos que hacer una excavación. Y a no ser que la rellenemos, esto lo tenemos que considerar como una descarga. ¿Ya? Aparte, la descarga, perdón, la tensión inducida producto de la zapata, lo que nosotros hacemos es tomar la tensión a nivel de sello de fundación y la llevamos al nivel del punto de análisis. ¿Ya? Aquí tomando este punto, hay dos formas de hacerlo. Uno es por el bulbo, que nosotros nos preguntamos qué porcentaje de la carga inducida por la zapata se mantiene a este nivel. ¿Ya? Y los típicos bulbos que nos mostraban en suelos 1 nos dan esa respuesta directamente. Aunque tenemos el método de la cuña, que es bastante más sencillo, que es bastante más general, pero que de repente tiende a ser un poco conservador. En este curso vamos a considerar varios, tanto el método de la zapata, perdón, el método de la cuña, como el método de los bulbos. ¿Ya? Entonces, para ambos estratos, tanto para la arcilla como para el limo, calculamos todas las variables que se nos hacen necesarias, que son, primero que todo, la tensión geostática. Lo mismo de siempre. El gamma T por el espesor de los estratos, y además, como tenemos napa, restamos la presión de poro. ¿Ya? La cota de análisis, como habíamos dicho, es el punto medio del estrato a analizar, y en este caso es a 3 metros por debajo del nivel de terreno natural. Luego, la tensión inducida por la zapata la disipamos, tenemos las 15 toneladas en metro cuadrado, disipamos por lo que corresponde y nos quedan 10 toneladas en metro cuadrado. Luego, la tensión final va a ser la geostática más la tensión inducida producto de la zapata menos la descarga producto de la excavación. Y eso nos queda que la tensión final es 10,5 toneladas metro cuadrado. ¿Y qué es el análisis que sacamos de aquí? Es que tanto la tensión inicial como la tensión final son menores a la tensión de preconsolidación, que esta fue informada en la tabla de propiedades. Por tanto, vamos a tener una trayectoria PC. Por tanto, utilizamos esta ecuación, la que utiliza el C sub R. Ingresamos las variables que van a ser un espesor de 2 metros, un C sub R de 0,08, un índice de vacíos de unos 75, todo eso está informado en la tabla de propiedades del estrato 2, y el logaritmo de las tensiones. ¿Ya? Y con esto calculamos el espesor, el asentamiento que va a tener el estrato de arcilla, que va a ser 2,44 centímetros. ¿Ya? Repetimos el análisis para para el estrato de limo. Calculamos la tensión geostática, que después de hacer el cálculo rápido, es 4,9 toneladas metro cuadrado. La carga de la fundación la llevamos al punto de análisis, nos quedan 6 toneladas metro cuadrado, y repetimos, la tensión final va a ser la geostática más la tensión inducida producto de la zapata menos la descarga producto de la excavación. Y eso va a ser 7,40 toneladas metro cuadrado.
¿Ya? Nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué tipo de trayectoria es esta? Es una trayectoria preconsolidada, porque tanto la tensión geostática como la tensión final, ambas son menores a la tensión de preconsolidación. Entonces, utilizamos la ecuación que contempla el C sub R. Y repetimos el análisis. El espesor del estrato de limo son 2 metros. El C sub R es 0,38, que fue lo que se informó en la tabla de propiedades del suelo para el estrato 3, y el índice de vacíos es 1,1. Y luego el logaritmo de las tensiones que acabamos de calcular nos da que el asentamiento del limo son 6,48 centímetros. Como todo esto se deforma, como toda esta deformación es percibida en superficie como un único asentamiento, lo que hacemos es directamente sumarlos. ¿Por qué? Porque cada estrato se va a deformar, se van a deformar en tiempos diferentes, pero el resultado final es que en superficie se va a percibir la combinación de ambos asentamientos. Por tanto, el asentamiento total en superficie, corrijo, no es en superficie, es a nivel de sello de fundación. ¿Ya? Hay un pequeño error de lenguaje. El asentamiento total percibido a nivel de sello de fundación es 2,44 más 6,48. ¿Ya? La suma es 8,92 y eso es mayor a 1,91. Por tanto, ¿cuál es la conclusión que sacamos? La primera conclusión es que el asentamiento total no es admisible por la estructura. Eso es lo primero. Ahora, tenemos que el asentamiento de la arcilla son 2,44 y eso por sí mismo es mayor a 1,91. Por tanto, eso el primer indicio que nos da es que hay que remover completamente el estrato de arcilla. No importa su resistencia. La deformación que, la deformación que tiene este estrato producto de la obra, por sí sola no es admisible, así que lo tenemos que remover. Tenemos que partir removiendo ahí los 2 metros de arcilla que quedan bajo el sello de fundación. Luego, la deformación del estrato de limo, por sí sola, también es mayor al límite. Por tanto, lo que tenderíamos a pensar es que dejando una parte de esto, una fracción del estrato de limo, podríamos cumplir el requisito de 1,91. La pregunta es, ¿cuánto habría que remover para cumplir ese requisito? Y aquí tenemos que volver al perfil. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es excavar 2 metros de relleno no controlado y uno de arcilla. Eso recién para llegar al sello de fundación. Luego, tenemos que remover lo que queda de arcilla para llegar al limo. Y aún manteniendo estos 2 metros de limo, se produce un asentamiento de 6,5 centímetros aproximadamente. Entonces, supongamos que dejamos 50 centímetros y con esos 50 centímetros cumple el asentamiento. Habiendo removido aquí 1,5 metros, 3 metros y 1 metro, esos son 5,5 metros, habiendo removido 5,5 metros de suelo, remover 50 centímetros más para evitar problemas con la consolidación no es descabellado. ¿Ya? Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar cuáles son los asentamientos dejando un espesor de limo de 50 centímetros. Y si aún con esos 50 centímetros tenemos problemas, lo que vamos a hacer es remover todo el estrato de limo. ¿Ya? Al caso contrario, ¿qué pasa si es que nosotros dejamos 50 centímetros y nos cumple el requisito? También lo vamos a remover. ¿Por qué? Porque removimos hacia arriba 5,5 metros de suelo.
remover medio metro más no va a ser ningún problema y es lo más seguro desde un punto de vista de ingeniería. No tiene ningún sentido dejar 50 centímetros de un estrato deformable cuando ya hacia arriba movimos 5 metros y medio. Así que vamos a hacer el cálculo. Ya. Entonces, de nuevo, suponemos que removemos sobre... Veamos aquí. Aquí. Vamos a suponer que dejamos 50 centímetros del estrato que pusimos en rojo. ¿Ya? Hacia arriba movimos 5 metros y medio. Así que repetimos el análisis. Tomamos el punto medio del estrato que dejamos, o sea, el punto medio de los 50 centímetros. Eso nos da un análisis a los 5,75 metros. Y para ese punto, calculamos todo como corresponde. Calculamos la tensión geostática, calculamos la tensión inducida producto de la fundación, que la descargamos hasta ese punto, y además, como reemplazamos el suelo por relleno, lo que vamos a hacer va a ser considerar una recarga producto de ese reemplazo. Aquí yo estoy poniendo un material, un relleno estructural, que tiene una densidad de 2 toneladas metro cúbico, y estoy sacando un material que tiene densidad de 1,5 toneladas en metro cúbico. ¿Ya? Lo mismo para el tema del limo. ¿Ya? Yo estoy poniendo un material que tiene 2 toneladas metro cúbico de densidad y estoy sacando uno que tiene 1,4. ¿Ya? Y cada uno lo multiplico por el espesor que voy removiendo. Todo esto por debajo del sello de fundación. ¿Ya? Y nos da esto. Entonces, la tensión final va a ser la tensión geostática, 5,2, más la tensión inducida producto de la zapata, menos la descarga producto de la excavación, más la recarga producto de reemplazar suelo por relleno. ¿Ya? Por tanto, la tensión final es 8,82. ¿A qué nivel? A la cota de 5,75, el punto medio del estrato de 50 centímetros que nosotros decidimos dejar para ver qué pasaba. ¿Ya? Nuevamente, tanto la tensión final como la tensión inicial son menores a la tensión de preconsolidación. Por tanto, tenemos una teoría PC. Estimamos los asentamientos y nos da que el asentamiento con relleno que se percibe a nivel de sello de fundación es de 2,07 centímetros. Y esto es mayor que el requisito, porque el requisito era 1,91. ¿Qué significa esto? Que nosotros, aun cuando removamos completamente el estrato de aquí, aun cuando removamos completamente el estrato de arcilla, y aun cuando removamos 1,5 metros del limo, vamos a seguir teniendo problemas con la consolidación. Por tanto, nosotros vamos a indicar que hay que remover completamente los estratos de limo y arcilla. En la figura, los estratos celeste y rojo. ¿Ya? Aquí está. Por tanto, ¿cuáles son las características del relleno? Las características del relleno van a ser, primero que todo, que va a tener un espesor total de 4 metros. ¿Por qué? Porque hay que remover completamente el suelo fino que está por debajo del sello de fundación y por sobre el estrato de grava bien graduado. ¿Ya? Ahora, como es un relleno masivo, son 4 metros de relleno, no es algo menor, vamos a tratar de que las capas sean lo más gruesas posibles. ¿Ya? Pero gruesas en la medida de que el equipo que tengamos para compactar sea capaz de hacerlo. Por tanto, vamos a
a preferir que que el espesor de las capas sea entre 25 y 35 centímetros. Por lo general se utiliza entre 20 y 30. Ahora, como es un relleno de gran espesor, indicamos que nos corremos un poco en la banda y entre 25 y 35 lo vamos a considerar adecuado. 35 ya es un espesor de capa grueso, ¿ya? Digamos que no es común tener equipos que sean capaces de compactar más allá de los 35 centímetros. Podrían hacerlo, pero por lo general no es algo que se maneje. Así que por eso podemos decir que aceptamos hasta 35, pero no, por ejemplo, 40 centímetros. Y poner menos capas, si bien puede ser más seguro, digamos que es poco práctico y se hace más lento. Podríamos decir capas de 20 centímetros o de 15 centímetros. Pero, como digo, eso puede ser muy lento y la construcción puede no ser muy expedita. Así que, en función de eso, decidimos el espesor de capas entre 25 y 35. ¿Ya? 12 capas para 35, 16 capas para 25. ¿Ya? Con esta configuración de relleno, el sello de fundación queda a 2 metros por debajo del nivel de terreno natural y el sello de excavación queda a 6 metros por debajo del nivel de terreno natural. ¿Ya? Y además, el sobreancho necesario corresponde a 2 metros por frente de excavación. Eso se tiene que dar, dice, el sobreancho necesario corresponde al menos a 2 metros por frente de excavación a nivel de sello de fundación, y hacia abajo tenemos que mantener ese sobreancho hasta el nivel de sello de excavación. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pero, ok, ya, después de ese pequeño percance, volvemos a repasar la metodología constructiva. Para ejecutar el relleno propuesto anteriormente, lo que tenemos que hacer es seguir al menos 6 pasos, ¿ya? Y los 6 pasos básicos son los que se presentan aquí a continuación. Eh, ya, ok. Estos 6 pasos son de forma súper general y aquella persona que se encuentre en obra podrá darle más énfasis a cierta parte o podrá detallar más este procedimiento, ¿ya? Lo importante es que quede claro el procedimiento general, ¿ya? Los detalles específicos quedan para quien tenga que meterse más en este punto, ¿ya? Pero básicamente lo que vamos a hacer, primero que todo, excavar. Tenemos que excavar desde el sello desde el nivel de terreno natural hasta el sello de excavación, ¿ya? Como es una excavación de 6 metros, no es posible excavar verticalmente, no se puede. Así que se da un ligero talud, ¿ya? Que como es un talud natural, perdón, temporal, se puede dejar un talud 2:1. ¿Ya? Cuando hay riesgo de derrumbe o se ve que el talud está inestable, ahí se abre un poco la inclinación y se deja en un talud 1:1. ¿Ya? Pero por lo general, 1:2 suele ser un talud suficiente. Además, el material tiene que copiarse lejos de la excavación, porque si no, tiende a inestabilizarla y tiende a haber problemas. Así que lo importante es llevarse lo más lejos posible el material de la excavación. Quizás lo más lejos posible no, pero al menos no dejarla al lado. Eso es lo que se indica. ¿Ya? Y como dice aquí, deben respetarse todas las normas de seguridad en excavación y corte. Si no mal recuerdo, la NSH 179 es la que habla de estas normas de seguridad. Eso, por una parte. Luego, como tenemos Napa, una vez que pasemos de los 2 metros de la excavación, se nos va a empezar a meter agua a la excavación. Y eso hay que sacarlo de alguna forma. Como tenemos suelo fino,
no tenemos otra, la forma más sencilla que tenemos para excavar el agua es hacer un pozo profundo, ¿ya? Por lo general, cuando tenemos suelo granular, hacemos mecha de arenante, y cuando tenemos suelo fino, hacemos pozo profundo. En este caso, tenemos pozo profundo, así que tenemos que ir haciendo espinas de pescado para conducir el agua, lo llevamos a un pozo profundo en la esquina de la excavación, y luego con una bomba de inversión sacamos el agua. Y ahí tenemos que apoyarnos con el hito, porque ahí él nos va a decir cuál es la bomba, nos va a decir cuál es dónde está el agua, ¿no? Vamos a ir afinando esos detalles con el hito, ¿ya? Y si hay que diseñar un sistema de acotamiento, se le consultará al especialista respectivo, ¿ya? Pero hay que tener claridad que cuando hay nivel freático y pasamos por debajo de ese nivel, hay que evacuar el agua, de alguna forma. Entonces, visualicemos esto. Lo primero que tenemos es la excavación. Tenemos la excavación lista. Condujimos toda el agua afuera. Y una vez que tenemos eso listo, tenemos que llamar al mecánico de suelos y tenemos que recibir el sello de excavación. Tiene que venir el especialista geotécnico y tiene que dar el visto bueno respecto a la ejecución del sello. Y esto se ve principalmente, como decimos aquí, con superficies planas, sin protuberancias, sin oquedades, no tiene que tener basura, no tiene que tener escombro, ¿ya? Cuando nos referimos a que no debe tener presencia de barro ni de agua, no nos referimos a una superficie 100% pulcra, 100% limpia. Podemos ser un poco permisivos, pero con lo que tenemos que procurar es que no esté lleno de barro, no esté hasta la rodilla con el barro, y que tampoco esté hasta la rodilla con el agua. O sea, si tenemos eso, tenemos que sacar el agua y el sistema de evacuación no quedó bien hecho, ¿ya? Pero obviamente podemos permitir un poco de barro superficial. Es parte de la obra, es parte de la construcción, ¿ya? Eh, de repente suele ser necesario, dependiendo del proyecto, que el sello de fundación tenga una cierta densidad, ¿ya? Y en ese caso, los ensayos de densidades tienen que estar hechos una vez que nosotros vamos a recibir el sello de fundación. Perdón, el sello de excavación, ¿ya? Pero yo no tengo muy entendido que el sello de excavación requiera densidad. El sello de fundación sí. La compactación del relleno también. Pero el sello de fundación, perdón, de excavación me parece mucho que no. Luego, una vez que nosotros tenemos la excavación hecha, el agua fuera de la excavación, recibimos el sello de excavación, lo que hacemos es aplicar el relleno. ¿De qué forma? De la forma en que lo habíamos dicho antes. Capas entre 25 y 35 centímetros que estén compactadas, ¿ya? ¿Cómo compactamos? Compactamos al 80% de la densidad relativa máxima o bien al 95% de la densidad máxima seca compactada arrojada por el Proctor modificado, ¿ya? ¿Por qué hacemos esa diferencia del O? ¿Por qué no nos casamos con una? Porque el material granular especificado para relleno puede tener a lo más un 15% de finos. En el caso que tenga 0% de finos, nosotros vamos a pedir un ensayo de densidad relativa, ¿ya? Porque el Proctor no se va a poder hacer. Pero cuando hay un contenido de fino en torno al 12%, quizás pasado para el 15%, ahí ya se puede hacer el Proctor y probablemente aplique mejor hacer el Proctor. Entonces ahí es donde nosotros damos la flexibilidad y decimos, te acepto la densidad relativa o te acepto el Proctor, ¿ya? Para lograr la compactación hay que pasar rodillo liso o equipo apropiado para compactar material granular. Si ven que están compactando con un pata de cabra, eso está malo. El pata de cabra es para compactar suelo fino. Y nosotros estamos sacando el suelo fino para poner un relleno granular. Por tanto, tenemos que poner rodillo liso. También es admisible un pata a pata, pero como digo, ahí en la y específico lo tiene que ver se tiene que ver en obra, ¿ya? Excede el alcance de este curso y sobre todo el alcance de este ejercicio, ¿ya? Eh, por lo general, con 7 pasadas por punto,
se llega a las densidades que se requieren. Así que esa especificación la ponen y no hay ningún problema. Y una vez que está hecha la excavación, agotada la excavación, recibido el sello, hecho el relleno y certificadas las densidades, nosotros ahí vamos y decimos que el sello de fundación está recibido. ¿Por qué? Porque todo el proceso que nosotros dijimos que tenía que hacerse, se hizo. Y nosotros vamos y lo certificamos. Y una vez que nosotros vamos y certificamos eso, la obra hacia arriba puede partir. ¿Ya? Ese es el tema de la metodología. ¿Ya? Entonces, recapitulando. Tenemos este perfil estratigráfico. Lo primero que tenemos que hacer es la excavación con un talud 1-2. ¿Ya? Luego, recibimos el sello de excavación. Luego, aplicamos el material granular, recibimos el sello de fundación y construimos encima. Ese es el procedimiento constructivo. ¿Ya? Ahora, el detalle del sobreancho. Ese detalle es súper importante. ¿Y por qué tenemos que dejar sobreancho? Porque nosotros aquí estamos diciendo que a nivel de sello de fundación vamos a tener una cierta tensión. Y que luego esta tensión se va a disipar a nivel de sello de excavación con una cuña 1-2. Y ahí es donde uno saca el sobreancho. En el fondo, el sobreancho tiene que ser el suficiente para que las tensiones a nivel de excavación sean recibidas por el relleno y no por el material circundante, no por este fino. Porque si nosotros aquí no dejamos este sobreancho, este punto de aquí, donde empieza el talud, va a estar aquí, a este punto. Y si vemos, se van a cruzar. ¿Por qué? Porque todo esto va a ir hacia allá. Entonces, toda esta parte va a ser suelo fino que al final va a arrojar problemas de deformaciones. Por tanto, nosotros indicamos el sobreancho. ¿Cuánto? La mitad de la excavación, del relleno. ¿Ya? Aquí el relleno es de 4 metros, por tanto el sobreancho es de 2 metros por frente de excavación. Y por eso decimos también que este sobreancho se tiene que mantener hasta el sello de excavación. Aquí tiene que ser al menos 2 metros, pero dado que hay un talud, vamos a tener un poco más. Aquí tiene que cumplirse los 2 metros. ¿Ya? Y aquí es donde aplica el requisito de decir que 2 metros manteniendo hasta el sello de excavación. Y ahí va a estar perfecto. Todo esto va a estar bien construido. ¿Ya? Luego, para finalizar, la campaña geotécnica. La campaña geotécnica depende de qué es lo que queremos caracterizar. ¿Ya? Si nosotros queremos caracterizar el suelo para un pavimento, vamos a tener requerimientos muy distintos, ensayos distintos, a que si lo queremos caracterizar para consolidación. Entonces, pensando únicamente en consolidación, lo primero que tenemos que pensar, y siempre lo vamos a pensar, van a ser calicatas. Haremos pocas, haremos muchas, pero siempre vamos a hacer calicatas. Entonces, dependiendo de la superficie del terreno, como dice la 15, vamos a necesitar más o menos calicatas. Pero no tenemos una superficie, así que tomamos el mínimo, son 3 calicatas. ¿Hasta qué profundidad las calicatas? Siempre, siempre, siempre a lo que llegue el brazo de la retro. Si la retro te puede llegar a 5 metros, la hacemos hasta 5 metros. Aun cuando sea necesario menos. ¿Ya? Siempre es bueno ver lo más abajo que se pueda. Pero siempre cuidando la seguridad de los trabajadores que están ahí con nosotros. ¿Ya? Eso en la parte superficial. Y si vemos aquí, si vemos aquí, esta calicata, esto simboliza una calicata, llegamos únicamente hasta el final de la arcilla. ¿Ya? Y para abajo tenemos varios tipos de suelo diferentes. Entonces, ¿qué es lo otro que siempre se hace? Un sondaje de 30 metros. ¿Ya? La NSH 433, con el decreto 61,
Ponen ciertas excepciones en donde uno puede prescindir del sondaje, pero por lo general el sondaje siempre va a servir para conocer la estratigrafía del terreno. ¿Ya? Y por lo menos el primer sondaje siempre tiene que ser a 30 metros. Así que por eso indicamos el sondaje a 30 metros. ¿Ya? Entonces ahí uno puede conocer fehacientemente la estratigrafía del lugar y puede incluso sacar muestras para hacer alguna clasificación, algunos límites. Ahí dependiendo del proyecto uno va acomodando los ensayos, pero digamos que el sondaje siempre va a aportar buena información. ¿Ya? Ahora, pensando ya específicamente en la consolidación, nos vamos a la ecuación para ver qué es lo que necesitamos. Lo que necesitamos para estimar los asentamientos va a ser primero el espesor de los estratos compresibles. Siempre, eso, aquí está la variable. ¿Cómo lo obtenemos eso? Volvemos aquí, y aquí es donde vemos, con las calicatas. O sea, tenemos que ver el suelo. ¿Ya? Y como había dicho, las calicatas aquí nos van a dar una luz de lo que ocurre en los primeros metros, pero hacia abajo vamos a necesitar un sondaje. ¿Ya? Entonces, esto se ve explorando, con alguna prospección, sondaje, calicata, como sea. ¿Ya? Luego aquí el coeficiente de consolidación y el índice de vacío. ¿Cómo obtenemos estas variables? Con un ensayo de consolidación. ¿Ya? Sencillo. Vamos a terreno, hacemos la prospección, calicata, sondaje, extraemos una muestra, inalterada tiene que ser, y la llevamos al laboratorio que nos hagan una consolidación. Y con eso vamos a obtener los parámetros de consolidación, que van a ser el C sub R, el C sub C, el E sub 0 y el sigma de preconsolidación. ¿Ya? Y luego tenemos las tensiones. ¿Cómo calculamos las tensiones? Las calculamos por peso específico y por espesor. El espesor de cada uno de los estratos ya dijimos que lo veíamos con calicatas o con sondaje. La densidad o el peso específico lo vemos con ensayos de densidad. ¿Ya? Y aquí es donde vemos. Perdón. Aquí es donde vemos que el primer estrato le tenemos que hacer una densidad. Ahí con el relleno no controlado, ya voy a hacer un comentario, pero tenemos que tener la densidad del relleno no controlado. ¿Ya? Luego tenemos la densidad de baja plasticidad y luego el limo de alta plasticidad. ¿Ya? Entonces, para cada uno de ellos voy a hacer densidades. ¿Por qué? Por el método que corresponda, que salga, que se pueda. ¿Ya? Los más comunes son tres: el cono de arena, el densímetro nuclear y el método del terreno. ¿Ya? Entonces, sistematizando todo esto, vamos a tener tres calicatas, un sondaje, perdón, tres calicatas de 4 metros, un sondaje de 30 metros, y para el ensayo 1, perdón, para el estrato 1, 2 y 3, vamos a pedir ensayo de densidad, el que aplique, y para los estratos 2 y 3 vamos a poner ensayo de consolidación. Y con eso nosotros tendríamos caracterizadas todas las variables necesarias para poder estimar asentamientos. ¿Bien? Ahora, estos ensayos tienen que ser realizados aun cuando existan indicios de que se vayan a reemplazar los estratos. ¿Por qué? Porque tú, para justificar que vas a remover todos esos estratos, como lo hicimos nosotros, tienes que tener un respaldo. Y el respaldo es que la consolidación va a ser gigante, que te van a dar 8 centímetros de consolidación, que tú puedes permitir apenas 2 y no te da por ningún lado. Así que tu respaldo son los ensayos. ¿Ya? Tenemos eso. Y una vez que nosotros hacemos esos ensayos, tenemos esta tabla de propiedades. El peso específico lo vamos a tener para cada uno de los estratos, porque se les hizo los ensayos de densidades, y las propiedades de consolidación las vamos a tener para el estrato 2 y 3 porque les hicimos ensayos a esos estratos. Y una vez que tenemos eso, estamos perfectos. Ahora,
¿de dónde extraemos las muestras para hacer estos ensayos? Porque no es lo mismo tomar una muestra inalterada en el borde superior del estrato que en el borde inferior. Van a tener comportamientos diferentes, entonces ahí hay que entrar a discriminar dónde se hace. Y pensando únicamente en la consolidación, se hace primero que todo, donde se pueda. ¿Ya? Porque como vemos aquí, si no hacemos sondaje, vamos a poder sacar de como por aquí, ¿ya? De la mitad de la calicata, de tal forma que no sea muy inseguro para la persona que extrae la muestra, y aquí en el limo derechamente no vamos a poder, ¿ya? Pero suponiendo que podemos, suponiendo que aquí tenemos un sondaje que llega hasta 30 metros, lo hacemos lo más cercano al punto de análisis que se pueda. O sea, si nosotros dijimos aquí, déjenme buscar, aquí, si nosotros dijimos hacer el análisis a aquí 1 metro, si vamos a hacer a 5 metros, a la cota 5 metros bajo el nivel de terreno natural, aquí tenemos que ir a buscar la muestra, ¿ya? Para que sea lo más representativa posible del estudio que queremos hacer. Entonces, esto es lo que estamos indicando. Que aquí vamos a pedir una muestra en este punto. Nos correremos 20 centímetros para arriba, 50 centímetros para abajo. Es difícil controlar eso, ¿ya? Pero vamos a procurar que sea lo más cercano a ese punto posible. Lo mismo para el istmo de alta plasticidad. Vamos a tratar de que sea lo más cerca al punto medio de ese estrato. ¿Por qué? Porque en ese punto nosotros vamos a hacer nuestro análisis en papel, ¿ya? Ahora, un sondaje. ¿Cómo se hace un sondaje? Un sondaje es una serie de barras que están rotando y que van haciendo una perforación hacia abajo. ¿Cómo sacamos eso sin que salga la muestra alterada? Y la respuesta es con el equipo adecuado, ¿ya? Hay algunas cucharas partidas. Esta es una foto de un sondaje que hice que participé la semana pasada en Valdivia, y que aquí la muestra es arena, ¿ya? Me hubiese gustado poner algún fino, pero todavía no tengo esa muestra. Pero aquí tenemos una arena. Y esto es una buena foto de cómo salen las muestras, ¿ya? Nosotros hacemos esta perforación, esta muestra, si no mal recuerdo, es como a los 5 metros, y tenemos una partida, así se llama. Y este equipo uno lo deja como cabeza de lanza del sondaje, le pega unos golpecitos, sigue rotando y uno saca este tipo de muestra. El problema que tiene esto es que, como ven aquí, la muestra extraída se partió verticalmente, ¿no? Eh, Todo esto que está a la izquierda debería estar pegado, ¿ya? Entonces ahí nos complica un poco. Y por eso digo que es donde podamos. Suponiendo que esto es un suelo fino, aquí no vamos a poder sacar un anillo para consolidación, pero aquí sí podríamos. Entonces nosotros de aquí vamos a sacar nuestro cilindro y lo vamos a llevar al laboratorio, ¿ya? Este es un suelo fino, pero esto es un sacado de internet, ¿ya? Lo otro que nos sirve para muestrear en caso de suelo fino, pero sirve únicamente para suelos blandos, son los tubos Shelby. En vez aquí de poner la cuchara partida, ponemos un tubo Shelby, lo hincamos y sacamos la muestra. Y eso luego lo cortamos aquí, cortamos acá, tomamos un cilindro y lo llevamos al laboratorio. Este tipo de muestras también sirve mucho cuando queremos hacer alguna compresión no confinada o algún triaxial. Si bien esto ya viene con un cierto nivel de alteración, dentro de lo que podemos obtener es lo mejor, ¿ya? Porque aquí podemos sacar muestras a los 2 metros como a 25 metros y si el suelo, perdón, si es que el edificio o la obra llega a tocar esos estratos, podemos sacar algún parámetro, ¿ya? Pero siempre con pinzas, porque el sondaje altera mucho la muestra, el sondaje tiene problemas inherentes a su ejecución y hay que tenerlos en cuenta, ¿ya?
Así que, más que nada, eso, ¿ya? Cualquier consulta, cotación, la hacen al correo que está indicado ahí y me la hacen llegar, ¿ya? También nos podemos contactar por Slack, contactan por WhatsApp, como puedan, ¿ya? Ahí yo estaré disponible para hacer la respuesta. Así que nada, un gusto. Les recuerdo que mi nombre es Felipe Gutiérrez Castilla, soy ayudante del curso Mecánica de Suelos 2 para la Universidad de la Frontera y el docente es don Mauricio Hermosilla Sotomayor. Hasta pronto.